La cifra de Chris Little flotó en Stockport como una tormenta a punto de colapsar, difundiendo el temor de que pocos lograron igualar la historia de la ciudad. Su imponente presencia y su arrogancia ilimitada convirtieron el sitio en territorio dominado por el terror. Para demostrar poder, quemó edificios públicos, dirigió desafiantes protestas contra la policía y aplastó a cualquiera que se atreviera a oponerse a él, ya sea magistrados, periodistas o testigos. Los que se cruzaron en su camino enfrentaron una venganza pública y brutal sin piedad. Su reinado de violencia estaba destinado a terminar en sangre, y así fue. Su vida terminó. La rueda de un Mercedes convertible de 50,000 libras se detuvo en un semáforo. Siga con nosotros la trayectoria de la ascensión y la caída de este hombre que marcó el historial criminal británico. Aquí exploramos el backstage del inframundo más peligroso del Reino Unido, desentrañando casos que conmocionan a la sociedad. Si eres nuevo aquí, únete a nosotros en esta investigación. Nacido en 1963 en Stockport, Chris Little cultivó una imagen doble ante los vecinos. Para algunos era un gigante gentil, un asistente frecuente de la iglesia, erudito de las escrituras y entusiasta del culturismo, con un gimnasio improvisado en casa. Detrás de esta fachada, sin embargo, se ocultó un hombre con ambiciones oscuras. Cuando era adolescente, en la escuela de Nuestra Señora, ya daba señales de su futuro criminal, vendiendo drogas a colegas, un preludio de lo que vendría. En los primeros años de la edad adulta, con sus 1,88 metros de altura y un físico impresionante, poco trabajó como sirviente en obras, homónimo autónomo de la construcción civil. Pero el trabajo manual no coincidía con su personalidad. Cansado de la rutina, en un día lluvioso, le dijo a un amigo: «Esto no tiene sentido. Soy uno de los hombres de Stockport más temidos. ¿Por qué estoy cavando zanjas si puedo controlar esta ciudad y realmente ganar?» En ese momento dejó caer su pala, abandonó el macizo de flores y nunca regresó, jurando para conquistar el crimen organizado local. Antes de dedicarse al inframundo, probó una breve carrera en el boxeo profesional, pero su actuación fue mediocre. En 1986, perdió una pelea contra Johnny Nelson, futuro campeón mundial en el Bredbreeze Quaffers Club. Al darse cuenta de que sus puños no lo llevarían al poder, encontró otra forma. Se convirtió en seguridad del club nocturno. Grupos de porteros organizaron rápidamente para dominar la entrada de los establecimientos de Stockport, sentados los cimientos de su imperio criminal. Con el tiempo, se zambulló en el tráfico de drogas, acumulando la fortuna como enemigos. Pero su verdadero negocio era terror. La extorsión, el tráfico de drogas y los incendios criminales se han convertido en sus herramientas para imponer respeto, oberiando la riqueza con un Mercedes convertible de lujo, sin esfuerzo por presentarle la ciudad. Su control se extendió más allá de los bares de Stockport y los clubes nocturnos. En 1991, su hermano menor, Nicholas, fue asaltado y expulsado del club nocturno de Liberty, en venta, después de jugar bebidas desde un mostrador. Furioso, Chris reunió a 11 de sus secuaces más violentos, los pegó en una camioneta y se fue a venganza. Armados con machetes y clubes, invadieron la escena en un ataque caótico. Uno de los guardias de seguridad dio un golpe en la cabeza con una pala de jardín, más tarde descrito por un fiscal como un golpe de sable a una carga de caballería. 2 porteros resultaron gravemente heridos, e incluso el jefe de seguridad, un hombre imponente, huyó aterrorizado. La pandilla trató de escapar, pero fue interceptada por una patrulla policial que estableció un camino en el camino. 12 hombres, incluido Chris Little, de 27 años, fueron arrestados por desorden violento. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, mientras que sus compinches recibieron sanciones más pequeñas o suspendidas. En la cárcel, Little aprovechó la oportunidad para mejorar su físico y alimentar su ambición. Liberado en la primavera de 1993, regresó a su modesta casa en Marsland Terrace, donde mantuvo un gimnasio casero y una jaula con perros de razas agresivas como Bull Terriers y Mastins. Decidido a demostrar que su dominio sobre Stockport permaneció intacto, organizó un desfile bienvenido un domingo por la mañana en el vecindario de la Offerton. Asistieron a casi 200 personas, entre amigos, familiares y seguidores, atrayendo una fuerte presencia policial, preparadas para conflictos. Un inspector jefe se acercó poco, pidiéndole que dispersara a la multitud. «Apriete mi mano y los hombres se van en paz». Chris se burló, el policía se negó, pero un superintendente recién llegado, desconocido para su reputación, le ordenó que se retirara. A la puntuación del oficial poco extendió su mano, lo saludó con una sonrisa irónica y le dio una señal positiva a sus seguidores. Un compañero de trabajo le dijo a Stockport Express: era imposible predecir sus siguientes acciones. Actuó como si estuviera por encima de la ley. De vuelta en las calles, la fama de Little
Little cuando el jefe inestable de Stockport solo creció, así como su crueldad. Su sadismo le valió el apodo de Gangster Dog of Hell, una referencia a sus Rottweilers. Solía aterrorizar a los rivales. Charis Charis se refería a enfrentar sus puños o la presa de sus perros de pelea, que dejó marcas permanentes a las víctimas. Una de ellas se vio obligada a usar pantalones cortos para mostrar las cicatrices de los ataques. Su violencia no tenía límites. En un caso de identidad incorrecta, Little y su pandilla interpretaron a Paul Healy, de 26 años, desde el puente Brennington, en la autopista M63. Healy pasó 10 semanas en coma y se sometió a una cirugía de 9 horas y media para reconstruir su cara con placas de metal y arreglar los huesos rotos. Como excusa, Chris le ofreció una taza de cerveza. Otra víctima habría sido arrojada desde el 5º piso de un edificio. Los rumores incluso hablaron de un hombre crucificado, con clavos en sus manos y una flecha de bestias atrapadas en su muslo, una historia posiblemente inventada que alimentó su mito de terror. El vértice de su brutalidad llegó con una agresión filmada, que se convertiría en legendario en Stockport. Al enterarse de que Chris Jones, un residente local, había hecho bromas sobre él en un club de billar, Little no dudó. Envió a 2 de sus secuaces secuestrando a Jones y lo llevó a su casa en Marsland Terrace. En el patio trasero, con sus feroces perros ladrando en las jaulas, le dio al prisionero una opción macabra: luchar contra los animales o enfrentarlo en un anillo improvisado. Jones, quizás ingenuamente, optó por el segundo. Error fatal. Con una sonrisa sádica, Little le entregó los guantes de entrenamiento pesados mientras se puso una pareja más ligera y letal. Las reglas fueron manipuladas desde el principio. Sus hombres encendieron una cámara y comenzó la sesión de tortura. Con un solo golpe, Jones fue arrojado al jardín mientras los perros aullaban el frenesí. Blow después de que Blow cayó sobre su cuerpo. ¿Ahora me respetas?, gritó Poco. Blooded pero aún resistente, Jones respondió: suficiente, déjame pensar en ello. Enfurecido, Chris se aplastó la cabeza contra una cuadrícula de metal y pateó sus riñones cuando el hombre se derrumbó. La escena, grabada, sería otro capítulo de su reinado de terror. La grabación, editada para tener el mayor impacto, se distribuyó en los bares como una advertencia siniestra. Cruzar el camino de Chris Little era firmar la sentencia de muerte misma. Sus secuaces abandonaron a Jones en un hospital desde donde se fue solo después del tratamiento. Al día siguiente, Little arrojó una libra hacia él, un gesto de burla final. Esta brutal exposición profundizó el miedo que ya estaba deteniendo a Stockport, preparando el terreno para sus confrontaciones cada vez más violentas con la ley y los rivales. La desafiante arrogancia de Little no se limitó a los enemigos. Las autoridades y la prensa se movieron abiertamente, consolidando su aura de intocabilidad. En una manifestación audaz, se rompió en un club nocturno, aplastó su puño contra una máquina de cigarrillos y rugió ante la multitud asombrada: estoy buscando un policía para vencer hasta que no pude soportarla más. En otra ocasión, al asistir al Tribunal de Magistrados de Stockport para apoyar a uno de sus subordinados, se sentó en la galería justo enfrente de 2 detectives. Girando con un aspecto agudo, gruñó: ¿qué están mirando? El magistrado permaneció en silencio, impotente. Poco fue tan lejos como para provocar a la policía directamente, llamando a la estación de policía de Stockport para desafiar a los oficiales, desafiándolos a incriminarlo por cualquier cosa. Cuando un policía audaz declaró que él era la policía, no él, que controlaba la ciudad, Poco miró esto como un desafío personal, alimentando su campaña para demostrar su supremacía a través del caos e intimidación. Puzzled by impunity, Chris Little ideó su golpe más audaz en abril de 1994. Mientras disfrutaba de vacaciones en las Islas Canarias, una coartada perfecta deja que sus lugartenientes corran un plan frío. En los campos de una escuela en alta mar, 23 años, Old Darren Durr, posicionó objetivos, mientras que Daniel McHugh, de 28 años, y el adolescente Michael Murphy advirtieron a un grupo de reclutas jóvenes sobre las consecuencias de la desobediencia. Poco se va a asustar, amenazó McHugh. En un apartamento, Duran McHugh supervisó la asamblea de cócteles Molotov para una ola coordinada de incendios criminales de Stockport. Los objetivos fueron elegidos con precisión: 8 escuelas, 3 tiendas y automóviles en 2 calles. Las órdenes de Little también incluyeron causar trastornos en Offerton, Reddish y Brennington, para demostrar que él era, no la policía, que gobernó la ciudad. En la noche del 9 de abril de 1994, la pandilla actuó. En menos de una hora, los cócteles Molotov llovieron sobre los objetivos, envolviéndolos en llamas. Las sirenas cortaron el aire mientras los bomberos y la policía corrieron para contener el caos. Aunque los trastornos planificados no se materializaron, la destrucción dejó una cicatriz de
750.000 libras en Stockport, un mensaje brutal de la implacable dominación de Little. Su búsqueda de poder no estaba restringida a las calles. Little mirara en las instituciones de la ciudad, utilizando su mezcla letal de astucia e intimidación. Ávido por expandir su influencia, invirtió 15.000 libras en Pub Brookfield, usando naranjas para solicitar una licencia de bebida. Cuando los magistrados rechazaron la solicitud, tomó represalias. Ordenó el robo de un manual de magistrados del Foro Judicial de Stockport, planeando usarla para la aprobación del chantaje. Algunos magistrados recibieron llamadas amenazantes, con sus direcciones expuestas en el libro robado. No estaba muy preocupado, recordó un magistrado principal. Es solo la mentalidad patética que veo en el banco de los acusados todos los días. Sin sacudir, Little ofreció un acuerdo descarado a un oficial de alto patente. Devolvería el manual a cambio de una licencia sin oposición. La policía, sin embargo, estableció una trampa acusándolo de tratar de obstruir la justicia. Irónicamente, la licencia finalmente se otorgó hasta que el pub misteriosamente recogió fuego. Stockport Express también fue el objetivo de su furia. Molesto por haberse negado a publicar un artículo sobre su donación caritativa al Brinnington Boxing Club, poco personalmente llamado periodista, vomitando amenazas antes de pasar el teléfono a un secuaz. «Voy a romper las piernas». El periodista, un padre de la familia, admitió: «He recibido amenazas antes, pero la reputación de Little hizo que todo fuera más aterrador». Más tarde agregó furiosamente: «¿Quién cree que es destruir vidas? Estos ataques para duplicar las instituciones en su testamento, solo un mayor resentimiento contra él, allanando el camino hacia su caída». La policía ya había compilado un expediente grueso sobre Poco, pero encontrar a alguien dispuesto a presenciar era casi imposible. Su nombre se cayó. Un matón clásico, se alimentó de lo vulnerable. En un caso escalofriante, se enteró de que una pareja de ancianos había prestado 5.000 a un conocido y, suponiendo que tenían dinero, envió un negociador de lenguaje bruto y agudo para extorsionar 20.000. La situación subió. La mujer fue golpeada. Una afeitadora brilló en el aire y la aterradora pareja juró que vio una pistola dentro de una carpeta cargada por uno de los hombres de Little. Su crueldad no ahorró criminales más pequeños de Stockport, que explotó y humilló sin piedad. El odio contra él creció todos los días. En un episodio mezquino pero revelador, amenazó con romper las piernas de la anciana por enfrentarlo después de que atrapó la línea de un bar. Poco parecía abrazar su destino oscuro. En una conversación inquietante con su madre, Patricia confesó: «Mamá, soy un gángster. Un día tomaré una oportunidad y moriré, y eso es lo que quiero». Este deseo de autoestructura anunció el camino imprudente que trazó, uno que pronto lo llevaría a un final violento. En el apogeo de su infamia, a los 31 años, Chris Little fue demasiado lejos. Con un ojo a Stretford para expandir su imperio, se fue en una ruta de colisión con los implacables barones de drogas en la región. Indiferente al peligro y ávido al consolidar su leyenda, planeó otra exhibición ostentosa de la lealtad de sus hombres hasta agosto de 1994. Pero su tiempo se estaba agotando. El viernes 22 de julio de 1994, en la altura de su forma física, daba a su Mercedes convertible de 50.000 libras, acompañado por un amigo, en su camino a buscar vino. Su tamaño imponente, cabello corto, bigote recortado y amenaza de cuello musculoso irradiaban. La penetración del ar, fijada en una mueca permanente, giró al semáforo cerca del pub Jolly Sailor, en Marple, Cheshire. Un Ford Granada blanco, con placas clonadas, se acercó al costado. Dentro, varios hombres. El pasajero del asiento delantero apuntó a una escopeta de 12 calibres a través de la ventana abierta de Mercedes y disparó 2 veces. Ambos tiros golpearon la cabeza, matándolo en el acto. Su pie salió del freno y el automóvil automático avanzó corriendo, chocando con 2 vehículos y un poste, antes de chocar contra la pared de un pub a 100 metros de distancia. 4 personas en una camioneta involucrada en el accidente resultaron heridas, una con una pierna rota. Incluso en la muerte, Poco podría causar daños, se burló un periodista. Su reloj Heuer Tag, valorado en 2.000 libras, se deslizó de su muñeca cuando su reinado fue un final brutal y sangriento. El asesinato de Chris Little shook Stockport, que marca el violento final de un reinado de terror. Media hora después del tiroteo del 22 de julio de 1994, el Ford Granada utilizado en el crimen fue encontrado carbonizado en el estacionamiento del Bradbury Hall, a 2 kilómetros del sitio de ataque. Los escombros calcinados, la policía descubrió 3 armas, incluida la sospecha de ser un arma homicida, una escopeta de 12 calibre. El vehículo había sido robado de un taller de Stockport un mes antes, revelando la planificación meticulosa detrás de la ejecución.
ejecución. El nivel de planificación detrás del asesinato reveló una operación casi militar. Si bien la noticia de la muerte de Little se extendió a través de Stockport, las reacciones fueron tan contradictorias como la figura de los gángsters. Flores acumuló en la puerta de su casa en Marsland Terrace, un gesto que parecía honrar no al criminal, sino una versión distorsionada de un hombre complejo. Un vecino, en una entrevista con Manchester Evening News, describió un poco inesperadamente cariñoso. Estaba leyendo la Biblia conmigo poco antes de morir. Mis hijos lo adoraron y los amaba profundamente. Para ese residente, Little era un vecino ejemplar, fuerte, carismático, siempre ejercicio en su gimnasio casero. Sin embargo, esta imagen de un hombre piadoso y de la comunidad se sorprendió con su historia de violencia implacable. La policía, sin embargo, no tenía ilusiones. Un exdetective le dijo a Stockport Express que el destino de Little era predecible. Estaba mostrando todas las cartas, pero nunca tenía un juego completo. Jugó con medio mazo. La investigación, dirigida por la policía de Greater Manchester, movilizó a 40 agentes en una operación a gran escala. Las autoridades creían que poco se había seguido desde su casa con los asesinos, esperando el momento exacto en que se detenía en el semáforo cerca del Jolly Sailor Pub. Para estimular la memoria pública, la policía reconstruyó a fondo los últimos movimientos de la víctima, con la esperanza de que los testigos surjan con información crucial. La evidencia señaló un crimen comisionado, ejecutado con precisión quirúrgica, placas clonadas en la granada, un automóvil robado y la rápida eliminación de la evidencia. Todo sugirió las manos de los profesionales, posiblemente vinculados a la reciente incursión de Little en Stratford, donde había desafiado a los varones de las drogas establecidas. Entre los sospechosos arrestados se encontraba Aaron Coughlin, una cifra emergente del crimen en Stockport, descrita en la corte como un jefe de delitos que usó la violencia brutal para construir su imperio. En ese momento, poco más de 20 años, Coughlin se asoció con el caso después de descubrir que él y un amigo mantuvieron autos robados en el mismo patio donde la granada utilizada en el ataque había sido abandonada. Negó con vehemencia cualquier participación, alegando que estaba en casa jugando videojuegos en el momento del crimen y no tenía llamadas con la trata. En 1996, Coughlin y otros acusados fueron a juicio en el Manchester Crown Court, pero la falta de pruebas contundentes condujo a la absolución de todos. Al salir de la cancha, Coughlin habría causado un detective con un comentario macabro: siempre cierre la ventana cuando se detenga en el semáforo, una cruel referencia al momento en que se ejecutó poco. La investigación se topó con obstáculos casi insuperables. El reinado de terror de Little había dejado una herencia de miedo. Los testigos estaban en silencio y la ley de las calles prevaleció sobre la justicia formal. Incluso años después, el caso permaneció sin resolver. Teorías y especulaciones de alimentación. Nombres como Coughlin continuó surgiendo en nuevas investigaciones especialmente después de su absolución en otros crímenes de alto perfil, como el asesinato del traficante David Barnshaw en 1999. Sin evidencia concreta, sin embargo, estas conexiones siguieron en el campo de los supuestos. La muerte de Little sacudió el saldo del inframundo de Stockport, generando disputas sobre el poder que había dejado atrás. La ausencia de una condena solo aumentó su estatus legendario, convirtiéndolo en un símbolo de impunidad que marcó ese universo violento. Para la comunidad fue un alivio ambiguo, el final de un tirano, pero la certeza que las fuerzas que representaban aún operaban en las sombras. Chris Little, el autoproclamado Mr. Big de Stockport, gobernó con Iron Hand durante los años 80 y 90. Un matón implacable, aterrorizó a los residentes, desafió a la policía y dejó un rastro de destrucción que culminó con una emboscada sangrienta, y no se pone de acuerdo. Su legado es un oscuro recordatorio de cómo el crimen organizado puede estar enraizado en una ciudad, corrompiendo todo lo que le rodea. Esta es la historia brutal de un hombre que vivió por violencia y murió por ella, en un caso que hasta el día de hoy resiste cualquier resolución.